Sasuke Aizen es uno de los personajes más importantes y a la vez más misteriosos de Bleach. Cuando se habla de él, podríamos preguntarnos cuál es su pasado, cuál era su objetivo, por qué se volvió un enemigo de la sociedad de almas. A la hora de la verdad, si mencionamos a Aizen, hay muchas más preguntas que respuestas sobre él, pero hay una en específico que podría ser fácilmente el mayor misterio de Bleach, que a día de hoy aún no se sabe. ¿Cuál es su Bankai? Si bien no existe una respuesta oficial, podríamos llegar a suponer o teorizar cuál sería el poder definitivo del modelo Pantene, y de eso es lo que trata el video de hoy. Hablaremos sobre los detalles que conocemos de Aizen y sus poderes para hacernos una idea de cuál sería su hipotético Bankai sin irnos tan a la mierda, a la espera del estreno del Core 3 de la Tousenjia Blood War, que quién sabe, quizá nos tengan sorpresas guardadas para cuando él aparezca en pantalla. Si queremos descifrar el Bankai de Aizen, primero debemos fijarnos en su espada, Kyoka Suigetsu, una Zanpakuto de tipo especial que no se basa en la fuerza bruta per se o que le permite a su usuario aumentar sus capacidades físicas. La habilidad Shikai de Kyoka Suigetsu se le conoce como hipnosis completa, y para ponerlo simple, es una habilidad que tiene la capacidad de controlar completamente los 5 sentidos de alguien hasta el punto donde un oponente puede malinterpretar la forma, el tamaño, el olor, la masa y la sensación de una persona como si fueran los de un enemigo. Y los efectos de Kyoka Suigetsu no se limitan a una sola persona, como vimos en aquella famosa escena donde Aizen se bailó prácticamente desnudo él solo a varios capitanes atrapándolas en su habilidad, o cuando engañó a la mitad de toda la sociedad de almas fingiendo su muerte. El ritual de Kyoka Suigetsu es quebranta, porque rompe algo, y ese algo es lo que sus oponentes son capaces de ver, sentir, tocar y oler. Solamente el Shikai de Aizen es capaz de, como dice su ritual, quebrar la realidad que sus oponentes pueden ver, pueden percibir y hacerles ver lo que Aizen quiere que ellos vean. El alcance y capacidad de Kyoka Suigetsu depende de una sola cosa, y es la cantidad de Reiatsu de su portador. Y hablando de Reiatsu, recordemos lo dicho por el mismísimo Rey Quincy: el potencial de guerra. Sasuke Aizen podría poner en peligro su plan debido al increíble control de Reiatsu que posee. O sea, tienes a la espada más rota que depende del Reiatsu junto con el Shinigami que más Reiatsu puede controlar. No, bueno, es la dupla más rota que se podía inventar. Ahora, ya habiendo hablado sobre el Shikai, vamos a lo importante, y es que empecemos dejando en claro que Aizen sí tiene un Bankai. Una de las teorías que se han creado en la comunidad es que el pelo lindo no tiene un Bankai y usó su habilidad Shikai para engañar a los demás capitanes al momento de hacer su prueba, pero conociendo la personalidad de Aizen y su complejo de Dios, obviamente él no se iba a quedar atrás en lo que respecta al manejo de su espada. Así que esta teoría descartadísima. Ya habiendo dejado esto en claro, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un Bankai en sí? El Bankai es cuando un Shinigami logra materializar el espíritu de su Zanpakuto en el mundo real por completo y dominarlo, en el sentido de que la espada sepa que él es el subordinado y el Shinigami el rey, tal como nos lo deja claro Hollow Ichigo. Un Shinigami logra acceder al Bankai cuando logra un equilibrio entre él y su espada, pero no un equilibrio cualquiera, sino uno total y absoluto, porque recordemos que la Zanpakuto y su poder son el reflejo del interior del Shinigami. Cuando hay conflicto o duda, el Bankai no podrá ser despertado, o son despertados a medias, como le pasó a Ichigo o Renji. Extrapolando esto con el ex capitán Shinigami, yo me atrevería a decir que al principio de la serie él no podía usar el 100% de su Bankai, pues él siempre se vio como algo más que un Shinigami. Nunca pudo estar en consonancia con su alma para liberar todo el poder de Kyoka Suigetsu. Él siempre se vio como un ser mucho más allá de un simple Shinigami, y lo único que había en su alma era soledad. Entonces la forma en la que vio posible completar su meta fue combinarse con el Hokyoku, para que al final de cuentas esa soledad en su alma aún quedara presente. Y esto lo sabemos gracias a que el mismo Ichigo lo dijo luego de su batalla. Justo antes de que Aizen fuera sellado por Urahara, su espada se fusionó con él. Por primera vez en toda la serie, Aizen era uno con su Zanpakuto, y no fue gracias al entendimiento y equilibrio que el Shinigami había conseguido en su alma, sino algo forzado por el mismo Hokyoku.
ya que, recordemos, Dangai Ichigo había llegado al punto de combinarse con su Zanpakuto y ser un solo ser. Eso es algo que Aizen aspiraba, y a fin de cuentas lo logró, pero de una forma diferente, una fusión que no era perfecta, pero una fusión al fin y al cabo. Pasamos ahora al Aizen de la Tenshinhan Blood War, donde tuvo que pasar año y medio encerrado él solo en el Mugen, donde lo único que hizo fue volverse más poderoso y quizá conseguir ese equilibrio que le hacía falta para poder desplegar el Bankai de Kyoka Suigetsu como él siempre deseó. ¿Y cómo sé yo que él se volvió más poderoso? Pues aparte de que obviamente completó su fusión con el Hokyoku, el paso de año y medio solo encerrado en el Mugen, el único lugar al que podía ir, por así decirlo, sería su mundo interno. Así como Ichigo tiene su subconsciente de edificios donde se iba a hablar con el viejo Zangetsu, todos los Shinigamis tienen uno, y ahí fue donde Aizen pasó todo su tiempo encerrado, junto a su Zanpakuto, hablando con ella, entendiéndola, entrenando y consiguiendo ese equilibrio que le faltaba. El Aizen de la Tenshinhan Blood War llegó al mismo estado de Ichigo Dangai. Él se volvió uno con su Zanpakuto finalmente, y no de una forma forzada, sino por voluntad propia de la Zanpakuto. Y es en este punto donde yo pienso que finalmente Aizen había logrado completar su verdadero Bankai. Porque piénsenlo, cuando el rey Quincy lo fue a ver en el Mugen para invitarlo a que se uniera a sus tropas, él, sin saberlo, cayó en el Shikai de Aizen, porque pasó más tiempo del que pensaba en esa prisión. Si recordamos, para que alguien se vea afectado por el Shikai de Kyoka Suigetsu, tiene que ver primero su ritual de liberación, pero en este caso no pasó. Aizen fue capaz de usar los poderes de su Zanpakuto sobre Yhwach solo con querer hacerlo. Y esto fue solo una pequeña muestra de todo el poder que ganó el modelo L'Oreal dentro del Mugen, además de, claro, su 1-para-1 sin camiseta contra el Bicotón al final del manga. Ya habiendo discutido los poderes de la espada y todo el proceso que realizó Aizen para llegar a usar su Bankai de la forma en la que él quería, la última pregunta que nos queda por hacer es la más importante. ¿Cuál podría ser el Bankai de Aizen? Partamos de la base de que el Bankai tiene relación directa con el Shikai, o es como una versión súper mejorada de las habilidades del Shinigami. Entonces, por descarte, el Bankai de Aizen tiene que ver sí o sí con la ilusión o algo que afecte la percepción del individuo. Entonces, si seguimos esta lógica, para mí el Bankai de Aizen tiene que ser algo tipo el Tsukuyomi infinito de Naruto, una ilusión eterna de la cual la persona jamás podrá escapar por su cuenta. Un mundo de ensueño creado por Kyoka Suigetsu que deja al enemigo sin posibilidades de nada. O quizá algo parecido al Izanagi, una técnica que permite cambiar la realidad de un suceso acontecido, pero esta vez sin ninguna clase de costo. Algo que vuelve a Aizen en lo que siempre soñó ser, un dios capaz de cambiar la realidad a su gusto. O si nos vamos a algo parecido a la alteración de la realidad, ¿quién nos dice a nosotros que Kyoka Suigetsu, en su estado liberado y con ayuda del Hokyoku, no puede alterar el tiempo a su antojo, volver al pasado o quizá ir unos segundos en el futuro? Porque ya vimos que en su Shikai afecta cómo las personas perciben el tiempo. Entonces, ¿por qué no sería capaz de afectar el tiempo como concepto mismo? Algo así como el Sawarudo de Dio. Y la última teoría es que todos nosotros ya vimos el Bankai de Aizen, y como digno estado definitivo de Kyoka Suigetsu, ni siquiera nosotros, los lectores, nos dimos cuenta porque caímos en su poder. Y hablo de cuando Aizen enfrenta él solo a Yuha y logra engañarlo para que Ichigo lo finiquite. Una habilidad capaz de engañar al Almighty de Yhwach, donde ni él mismo se dio cuenta de lo que estaba pasando, y nosotros como lectores tampoco, porque recuerden que si Aizen ya fue capaz de liberar su Shikai sin decirlo, ¿quién nos asegura a nosotros que con su Bankai no pasa exactamente lo mismo? Una habilidad que rompe la cuarta pared y nos engaña a nosotros mismos, los lectores, pensando que Aizen nunca había activado su Bankai, cuando la realidad es que siempre lo tuvo activo en esa pelea y por eso fue capaz de ganar. La batalla de Aizen y Yhwach es completa, tanto que sin duda merecería su propio video.
pero con los posibles agregados del anime esto cambia un poco, así que esperemos a ver qué pasa. Para llegar a la conclusión de este video hablamos sobre el poder Shikai de Kyoka Suigetsu, el por qué quizá Aizen no usó su Bankai, la unión del modelo L'Oreal con el Hokyoku y cómo esto pudo afectar el desarrollo de su técnica definitiva para finalmente plantear un escenario donde él pudo entrenar a su gusto para tener el Bankai lo suficientemente desarrollado y usarlo en contra del Rey Quincy al final de la historia. O quizá no, porque al final de cuentas todo esto son especulaciones. Y bueno muchachos, eso ha sido todo por el video de la fecha. Espero que les haya gustado esta pequeña explicación o teorización sobre el poder de Aizen que posiblemente, ojalá y toco madera, veamos en el Core 4. Y por favor no olvides dejar en los comentarios tu propia teoría sobre el Bankai de Aizen, que yo quisiera leerlo y muy probablemente hagamos una segunda parte debatiendo con la comunidad cuál es la teoría más acertada o cuál es la teoría más loca. Así que yo soy Alejo, nos vemos en la próxima y sayonara. Y para todos aquellos que llegaron hasta esta parte del video, felicitaciones, porque que escucharan esta voz en off con pantalla en negro era parte del plan de Aizen.